contexto, nos dejaron como tarea en la universidad explicar la historia natural de la enfermedad Y la cadena epidemiológica. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les hablaremos de la historia natural de la enfermedad y cadena epidemiológica. Se puede entender que la enfermedad es cualquier estado donde hay un deterioro de la salud del organismo humano, teniendo en cuenta que todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno. Hay que tener en cuenta que todos los procesos enfermizos son subsecuentes, es decir, que son procedidos por causas diferentes que se van desplazando en el tiempo. Al realizar este video, se dará a conocer esos eventos participantes en la presentación de la enfermedad y a su vez daremos conocimiento de las partes más sensibles de la cadena epidemiológica donde al modificarse se evita el efecto o el daño. Ahora vamos a hablar sobre la tríada ecológica. Esto hace referencia a esas interacciones que existen entre los diferentes elementos, que son tres, que estos intervienen al darse una enfermedad que no siempre es de carácter infeccioso. Ahora iremos con cada uno de los elementos. Tenemos al agente, que es capaz de desarrollar una enfermedad en otros organismos, y esto se divide en agente biológico, que puede ser bacterias, virus, hongos; el físico, que puede ser el cambio de temperatura, la presión o la radiación; el agente químico, que puede ser los fármacos, las sales o los gases; y los nutrimentos, que puede ser la anemia, la desnutrición o la obesidad. Tenemos el segundo elemento, que es el huésped. Este hace más que todo referencia a cualquier organismo susceptible a contraer una enfermedad causada por el agente, en la cual al huésped lo consideramos con los siguientes aspectos: de estructura genética, que el huésped puede tener alteraciones o modificaciones genéticas; también está debido a la raza, edad, sexo y hábitos del huésped, como nivel de higiene del huésped. Y por último tenemos al ambiente, que esas más que todo son las condiciones ambientales en las que se determina si un agente infeccioso puede llegar o no hasta el huésped y por consiguiente infectarlo. El medio ambiente puede ser físico, que está representado por las características geográficas y climatológicas de la zona; el biológico por la flora y fauna; y el social por los puntos del punto familiar, del núcleo familiar, del trabajo o del estudio. Hablando sobre los niveles de prevención, existen tres niveles de prevención. Podemos ver la prevención primaria, que habla sobre la promoción de la salud y la protección específica. La prevención secundaria, en el cual se sitúan los cambios tisulares y fisiológicos en una sintomatología clara. Y la prevención terciaria, que está más orientada a la rehabilitación. La historia natural de la enfermedad nos explica la evolución de una enfermedad sin la ausencia de una intervención, y aparecen enfermedades agudas y crónicas. Podemos evidenciar sus fases. La principal es la fase preclínica detectable, en la cual hay ausencia de intervención, y la mayoría de estos casos van a llegar a una fase clínica en la cual ya hay una intervención médica. Los periodos de cada etapa son importantes para la educación, protección, detección, tamizaje e intervención preventiva terapéutica. En enfermedades transmisibles podemos ver el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que una persona se vuelve infecciosa. El periodo de incubación, tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. En enfermedades no transmisibles, el periodo de latencia es un periodo que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de síntomas. Continuamos con lo que es la cadena epidemiológica. Acá podemos ver algo muy importante, que es el agente causal, que es el generador de una enfermedad y se le considera como una causa necesaria pero no suficiente. Requiere de los eslabones completos de la cadena epidemiológica y que aparezcan de forma secuencial. Los agentes causales pueden ser biológicos, como hongos, virus, priones, o químicos, como pesticidas, aditivos alimenticios, fármacos; y no biológicos, como la fuerza, calor, luz, radiación y ruido. La propiedad de los agentes biológicos se refiere mucho a la perpetuación de estos como especie y rigen el tiempo de contacto entre el huésped y la producción de la enfermedad. Agentes microbianos poseen una característica que es muy importante, la de la respuesta inmune específica o inmunogenicidad. Los agentes también pueden diferir en cantidad de antígeno producido, vulnerabilidad al ambiente, a sustancias químicas, a agentes físicos y terapéuticos. Algunos de esos agentes van a mutar y permiten su supervivencia y resultan en cepas muy resistentes a los medicamentos. A continuación hablaremos del reservorio. El reservorio es todo ser animado o inanimado en el cual el agente etiológico se reproducirá y se perpetúa en el ambiente, es decir, es el hábitat natural del agente infeccioso, del cual dependerá su supervivencia. Los tipos de reservorio más frecuentes que encontramos son el reservorio humano portador. Es aquel que no presenta signos o síntomas de la infección, pero tiene un agente que puede eliminar ese exterior. Podemos encontrar el pseudoportador, es aquel que elimina gérmenes más no patógenos. El portador precoz, que elimina el microorganismo antes de que aparezca la infección que suele estar incubando. El portador convaleciente, que ha padecido la enfermedad y la ha superado y que seguirá eliminando gérmenes por alrededor de 3 meses. Y el portador sano, son personas que están colonizadas de gérmenes pero que no están infectadas. De acuerdo con el tiempo que estas personas siguen expulsando los gérmenes, se les puede conocer como portadores transitorios, que eliminan el germen durante un corto tiempo, o portadores crónicos, que pueden eliminar el germen por
por más allá de 3 meses o incluso toda su vida. Conocemos como la fuente de infección al ser animado o inanimado, desde donde puede pasar la infección a un huésped susceptible. El ser humano suele ser la fuente de infección más importante para él mismo. También podemos ver los mecanismos de infección. Son el modo de transmisión que utiliza el germen para acceder al huésped. Encontramos la transmisión directa, que se da cuando el paso de la enfermedad se da en poco tiempo desde la fuente de infección hacia el humano sano susceptible, sin intermediarios. Y la transmisión indirecta, que se produce con una separación de tiempo y espacio entre la fuente de infección y el huésped susceptible, es decir, que se usan vínculos contaminados. Esta transmisión se da a través de una puerta de salida y una puerta de entrada. La puerta de salida es la vía por la cual el agente infeccioso sale del huésped y casi siempre se va a ser única, aunque hay ocasiones en las que puede ser múltiple. Esto dependerá del tipo de agente infeccioso y del sistema inmunológico de la fuente de infección. Entre las principales encontraremos la respiratoria, que suele ser la más difícil de controlar y la que más se esparce, como lo puede ser la tuberculosis o el COVID-19. Las genitarias, en las que encontramos las enfermedades de transmisión sexual, las digestivas, como la tifoidea, la hepatitis, o también a través de la piel, donde podemos encontrar picaduras de mosquitos, mordeduras, un contacto con una lesión o pinchazos con agujas. Por último, encontraremos las placentarias. La placenta es una barrera que no puede ser totalmente efectiva contra algunas enfermedades, como lo son la toxoplasmosis, la sífilis o la rubiola. Por último, encontraremos la puerta de entrada. Es el punto por donde penetra el agente causal al huésped sano. Esta puerta de entrada puede servir para la multiplicación del germen o su llegada a los diferentes órganos. Y como último tema de la cadena epidemiológica, tenemos al huésped susceptible. ¿Qué es el huésped susceptible? Es todo organismo vivo en el cual, en circunstancias naturales, permite que el agente infeccioso subsista y pueda desarrollar la enfermedad dentro de su organismo. Existen algunos factores que van a aumentar o disminuir el desarrollo de dichas enfermedades provocadas por el agente infeccioso. Estos factores se dan en el huésped, claro está. Por ejemplo, tenemos el estado de nutrición del huésped, ya sea una desnutrición, una obesidad, una anorexia, todo ese tipo de problemas alimenticios que pueda tener una persona. O claro, si está bien nutrido, claro, podría detener el proceso de enfermedad también. El consumo de medicamentos inmunosupresores, como son los esteroides, como la prednisona, dextrametasona, otros medicamentos como la hidroxicloroquina, algunas enfermedades crónicas también, algunos factores genéticos, la edad y el sexo. Sabemos que cuando uno nace o cuando uno envejece, el sistema inmune no es el mismo. Cuando uno nace no tiene el sistema inmune tan desarrollado como lo tendría un adulto. Y cuando uno ya es viejo, no es el mismo sistema inmune que tenías. Eres más propenso al desarrollo de enfermedades. También el sexo, tanto varón como mujer que desarrollan enfermedades diferentes o son más susceptibles a desarrollarlos mejor, por así decirlo. Ahora, para terminar, tenemos las conclusiones. La primera es que la triada epidemiológica es importante en el estudio de la historia natural de la enfermedad, debido a que podemos entender cómo dicha correlación entre los diferentes elementos que componen esta cadena dan el inicio a la enfermedad y su consecuencia y propagación. Tenemos como segunda conclusión que el agente causal requiere del resto de la cadena epidemiológica para el desarrollo de la enfermedad. Este resto de la cadena epidemiológica es la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y un huésped que pueda alojar al agente infeccioso. Y como última conclusión es que para que el huésped sea susceptible, no depende únicamente de que el agente haga contacto con él, no, depende de muchos otros factores, los cuales ya mencioné hace un momento, para que éste se desarrolle. Y eso sería todo.